Bien, les voy a dejar lo que queda de la clase grabada porque se interrumpió, bueno, por la plataforma. A veces pasa eso. Lo que leí, les dejé un mensaje que para dentro de 2 semanas, la semana que viene de finales, lo que les voy a dejar en la plataforma es la reunión de Zoom y además abajo un enlace en Meet por cualquier cosa que nos vuelva a pasar, ¿sí? Si nos vuelva a pasar, nos metemos en Meet. Y recuerden que va a ser 12:30 y no a las 10 de la mañana. Bien, acá lo que les comentaba recién, cuando hay transferencia de electrones, el sodio transfiere su único electrón que tiene. Fíjense que si tiene 11 se queda con 10. Y el cloro, en este caso, que tenía 17, ahora se queda con 18. Fíjense, si van a la tabla periódica, van a encontrar que el sodio ahora asemeja la configuración del gas noble más cercano en la tabla, que en este caso, si está el helio en el primer lugar, el neón es el segundo, ¿sí? O sea que toma la configuración electrónica del neón, con 10 electrones, ¿sí? Ahora, los elementos, obviamente, cuando toman electrones, si en este caso el sodio los pierde, va a quedar uno más atrás en el lugar donde está, como si fuera una casilla. En cambio el cloro pasa a tener uno hacia la derecha, es decir, va a pasar a la configuración del gas noble más cercano que tiene hacia la derecha, ¿sí? Bien. Ahora, los iones obviamente permanecen unidos, ¿por qué? Porque tienen diferencia de carga eléctrica. Uno con carga positiva y otro con carga negativa. Ahí tienen lo que yo les decía recién, ¿sí? El átomo de sodio, fíjense que tiene 11 electrones y este que está acá lo pierde y va a pasar a ser el catión o ion sodio. Y el cloro, al ganar un electrón por transferencia, va a quedar con 18 y va a ser ahora el ion cloruro con 18 electrones. Y permanecen unidos, como ven acá, en forma electrónica, es decir, uno con carga positiva y otro con carga negativa, y esto hace de que la unión sea muy fuerte, mucho más fuerte que la covalente. La unión covalente se da porque se comparten electrones. Acá tienen la molécula orgánica más sencilla, que es el metano, es un gas, el gas que utilizamos en la cocina. Este gas tiene la base, digamos, es la base de los hidrocarburos, porque tiene carbono e hidrógeno. La palabra hidrocarburo vamos a ver que viene de ahí, no de carbono y agua, sino de carbono e hidrógeno. Y es el hidrocarburo más sencillo de todos, en donde el carbono se enlaza con el hidrógeno por uniones covalentes, compartiendo un electrón por cada caso, es decir, 4 del carbono con 4 hidrógenos, forma esta estructura que vamos a ver que tiene una forma espacial, ¿sí? Tetraédrica, y que hace de que los elementos, en este caso, se comporten no por transferencia, sino porque comparten electrones y se comparten uno o más pares de electrones. Acá comparten un par cada uno, es decir, 4 pares en total, con lo cual el carbono quedaría con 8 y el hidrógeno quedaría con 2. De ahí enlaces covalentes simples, por ejemplo la molécula de agua, donde el hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno. Enlaces covalentes dobles, la molécula de oxígeno, donde se comparten 2 electrones por cada oxígeno. Y la molécula de nitrógeno gaseoso, estos dos son gases, ¿sí? Que el agua también puede ser un gas, ¿no? Que comparten 3 electrones. De ahí el enlace covalente simple, doble o triple. Polaridad. ¿Cuándo los enlaces son polares? Son polares cuando hay diferencia de electronegatividad entre cada elemento. Pregunta, ¿qué es la electronegatividad? Justamente es la capacidad de poder atraer electrones hacia su núcleo, ¿sí? Como acá la fuerza de atracción nuclear es igual, ¿sí? Y si yo... Vamos a ver que ahí en la tabla van a encontrar algo que es la escala de Pauling o escala de electronegatividad. Van a ver que en esta escala está bien dado justamente de los metales a los no metales cómo crece la electronegatividad. Si la electronegatividad crece en la tabla periódica desde abajo hacia arriba y desde la izquierda hacia la derecha. Es decir, los elementos más chicos, en este caso el flúor, es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica, ¿sí? Y el menos electronegativo es el francio, que está en la otra punta, hacia abajo. Ahora, como acá la diferencia me va a dar 0, porque la resto y me va a dar 0,
los enlaces son no polares. ¿Qué quiere decir que sea no polar además? Que sea no polar, que es que no tenga ninguna especie de carga aparente. Vamos a ver que los elementos pueden tener lo que se llama una densidad de carga, a pesar de que sean covalentes. ¿Qué quiere decir densidad? Justamente esto, que no es una carga total, es una carga transitoria, en donde pueden formar dipolos, por ejemplo, ¿sí? O pueden formar moléculas enlaces, que vamos a ver después, que son los enlaces puente de hidrógeno. Muy importante. Fíjense, enlaces covalentes no polares, como el átomo de oxígeno, para formar la molécula de oxígeno, en donde el enlace es doble, y como es igual la electronegatividad del oxígeno con el otro, la resta me da 0. Unión covalente polar, el caso más, digamos, que uno puede ejemplificarlo, es el agua. Si voy a la tabla periódica y busco la electronegatividad, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. 3,5 contra 2,1. Y si hago la diferencia me da 1,4. Y esa diferencia hace de que esta molécula, además, ¿sí?, por la forma espacial que tiene, no solamente por eso, sea polar, en donde justamente hay una diferencia de electronegatividad que hace que los electrones del hidrógeno estén más tiempo del campo del orbital del oxígeno que de su propio campo. Con lo cual hace de que el hidrógeno tenga una densidad de carga positiva, cada hidrógeno, y el oxígeno, tenga en cada orbital P, que es no enlazante, una densidad de carga negativa, y eso hace de que esa molécula tenga dos polos y por eso sea dipolar o polar. Cuando el número de protones es el mismo en el núcleo que de alguna manera directamente los átomos, ¿sí?, lo que hacen es atraerse igualmente. En cambio acá el número de protones es distinto. Entonces el oxígeno es mucho más electronegativo y lo deja al hidrógeno con una densidad de carga positiva, que es lo que dije recién, o con un polo positivo. Esto hace que a través de los enlaces entre moléculas de agua, vamos a hablar en la clase de agua, se den enlaces puente de hidrógeno, y esto hace que el agua sea una sustancia muy particular. Los enlaces puente de hidrógeno son los responsables de que justamente la molécula de agua exhiba este comportamiento tan particular entre todas las sustancias que encontramos en la naturaleza, ¿sí? Fíjese que tiene una escala líquida muy alta, esto lo vamos a ver en agua después, ¿sí?, y las propiedades de solvente universal, etc. ¿El enlace puente de hidrógeno es solamente de la molécula de agua? No. Existen las biomoléculas también, por ejemplo los ácidos nucleicos, existen las proteínas, etc. Es decir, es un enlace en donde se da justamente en donde hay una molécula con una densidad de carga positiva y otra con una densidad de carga negativa, o un par electrónico no apareado. Y esto forma justamente enlaces puente de hidrógeno. Ahí los tienen en la molécula de agua. Cada molécula de agua se enlaza a 4 moléculas de agua a la vez en el seno del líquido. Ahí tiene cómo se unen, ¿ven? Los enlaces puente de hidrógeno que se van uniendo por densidades de carga positiva y negativa. Y estos enlaces se rompen y se unen constantemente en la molécula en estado líquido. En estado sólido no, porque son firmes, forman cristales, y en estado gaseoso no, porque no hay enlaces. Solamente en el estado líquido. La clase que viene vamos a ver justamente esto. Vayan leyendo, por favor. No se atrasen con la lectura, por favor, del material. Es muy importante para esta asignatura estudiar, ir leyendo antes de la clase para poder entender y hacer preguntas. Vamos a ver la clase que viene justamente la molécula de agua. Es muy importante justamente por las propiedades biológicas que le vamos a referir, ¿sí? Bueno, lamento que se haya cortado la clase. La clase que viene ya nos encontramos en horarios de las 12:30 y ahí seguiremos con el temario como está en el cronograma, que lo tienen al principio de en la primera pestaña, ¿sí? Bueno, buenos días y nos encontramos en la próxima clase. Gracias.